La hora de acostarse se supone que es un acontecimiento feliz para un niño cansado, para mí fue terrible. Mientras que algunos niños se quejan de irse a la cama antes de que haya terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo que temer verdaderamente. En algún lugar del fondo de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que está entrenado en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue de horror genuino. Un miedo que en mi vida, me alegro de decir que nunca ha sido igualado. Voy a relatarles en todo momento lo mejor que puedo, pueden creer lo que quieras, pero voy a estar contento con solo sacarlo de mi pecho. No recuerdo exactamente cuándo comenzó, pero mi temor hacia conciliar el sueño parecía corresponder con el ser trasladado a una habitación para mí. Yo tenía 8 años de edad en ese momento y hasta entonces había compartido una habitación, muy feliz, con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente deseaba una habitación para él solo y, como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, sin embargo, extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cómodas, pero no mucho más. Realmente no podía quejarme porque, incluso a esa edad, comprendí que no teníamos una casa grande y yo no tenía ningún motivo real para estar decepcionado, ya que mi familia era tanto amor y cariño. Fue una infancia feliz, durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día la luz que se deslizó en esa habitación parecía casi vacilante. Como mi hermano se le dio una nueva cama, me dieron las literas que solíamos compartir. Mientras yo estaba molesto por dormir en mi cuenta, yo estaba emocionado ante la idea de ser capaz de dormir en la litera de arriba, que parecía mucho más aventurero para mí. Desde la primera noche recuerdo una extraña sensación de malestar que se arrastraba lentamente desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, mirando hacia abajo a mis figuras de acción y coches tirados en la alfombra verde azul. En batallas y aventuras imaginarias se produjo entre los juguetes en el suelo, no podía dejar de sentir que mis ojos estaban siendo lentamente arrastrados hacia el fondo de la cama baja de la litera, como si algo se movía en la esquina de mi ojo. Algo que no deseaba ser visto. La litera estaba vacía, impecablemente hecha con una manta azul oscuro escondido cuidadosamente, cubriendo parcialmente 2 almohadas blancas bastante sosas. Yo no creo que nada de eso en ese momento, yo era un niño, y el ruido de deslizamiento por debajo de la puerta de la televisión de mis padres, me bañaba en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Al despertar de un sueño profundo a algo que se mueve, o se agita, se puede tomar un momento para que usted pueda entender realmente lo que está sucediendo. La niebla se cierne sobre el sueño de los ojos y los oídos incluso cuando fuese lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda sobre eso. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi negro, pero no había suficiente luz arrastrándose desde fuera de reseñar que por poco sofocante habitación. 2 pensamientos en mi mente apareció casi al mismo tiempo. La primera era que mis padres estaban en la cama porque el resto de la casa se extendía tanto en la oscuridad como el silencio. El segundo pensamiento se volvió hacia el ruido. Un ruido que obviamente me había despertado. Como las últimas telarañas del sueño marchito de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser más desconcertante, un viento frío silbaba a través de un árbol afuera, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de crujir sábanas de la cama en la oscuridad. Eso fue todo. El sonido de las sábanas en la oscuridad como si un sueño perturbado estaba tratando de conseguir demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí en el pensamiento de incredulidad de que el ruido era tanto mi imaginación, o tal vez solo mi gato estaba encontrando un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de mi puerta, cerrada como lo había sido como había quedado dormido. Tal vez mi madre había registramos en mí y el gato se había colado en mi habitación cuando la cerró mi madre. Sí, eso debe haber sido. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que podía volver a dormir. Mientras me movía, el crujido de debajo de mí cesado. Pensé que debía haber perturbado mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante en la litera de abajo era mucho menos mundano de mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si alertados y descontento por mi presencia, el sueño perturbado comenzó a tirar y girar violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama.
Podía oír el toque hojas y girar con ferocidad cada vez mayor. El miedo se apoderó de mí entonces, no como la sutil sensación de inquietud que había experimentado antes, pero ahora poderoso y aterrador. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos se asustó, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los muchachos hacen, instintivamente grité a mi madre. Podía escuchar algo revolver en el otro lado de la casa, pero cuando empecé a respirar un suspiro de alivio que mis padres venían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar violentamente como si se apoderase por un terremoto, raspando contra el pared. Podía oír las hojas debajo de mí retorcía como si atormentado por malicia. Yo no quería ir directamente a un lugar seguro como me temía la cosa en la litera de abajo sería extender la mano y agarrarme, tirando de mí en la oscuridad, así que me quedé allí, los nudillos blancos apretando mi propia manta como un manto de protección. La espera le pareció una eternidad. La puerta finalmente, y gracias a Dios, se abrió de golpe, y me quedé bañado en luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacío y silencioso. Yo lloraba y mi madre me consoló. Lágrimas de miedo, seguido de alivio, rodaban por mi cara. Sin embargo, a través de todo el horror y alivio, yo no le dije por qué estaba tan molesto. No puedo explicarlo, pero era como si lo hubiera estado en esa litera volvería si yo siquiera tanto como hablar de él, o pronunciado una sola sílaba de su existencia. Si eso era verdad, yo no lo sé, pero cuando era niño me sentía como si esa amenaza invisible se mantuvo cerca, escuchando. Mi madre estaba en la litera vacía, prometiendo permanecer allí hasta mañana. Con el tiempo mi ansiedad disminuida, cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero permanecí inquieto, despierto varias veces momentáneamente el sonido del crujir sábanas. Recuerdo que al día siguiente, queriendo oír a cualquier parte, en cualquier parte, pero en aquella habitación estrecha sofocante. Era sábado y yo jugamos fuera, muy feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín en pendiente larga en la parte posterior. Jugamos allí a menudo, como gran parte de ella estaba cubierto y que se podía ocultar en los arbustos, subir en el árbol de sicomoro enorme que sobresalía por encima de todo, y fácilmente imaginarnos a nosotros mismos en los tiros de una gran aventura, en alguna tierra exótica salvaje. Tan divertido como era todo, de vez en cuando mi ojo se convertiría en esa ventana pequeña, ligera, corriente, e inocuos. Pero para mí, esa frontera delgada era un espejo en el bolsillo extraño y frío de espanto. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, lleno de las caras sonrientes de mis amigos, no pudieron extinguir el sentimiento rastrero arañando su camino hasta mi espina dorsal, cada pelo de punta. La sensación de tener algo en esa habitación, observándome jugar, esperando la noche, cuando yo esté solo, con entusiasmo lleno de odio. Puede sonar extraño, pero cuando mis padres me introdujo de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada. Yo no protestó, ni siquiera una excusa de por qué no podía dormir allí. Yo simplemente mal humor y entré en esa habitación, subió los pocos escalones en la litera de arriba y luego esperó. Como adulto yo estaría diciendo a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentí casi una tontería hablar de algo que en realidad no tenía evidencia. Estaría mintiendo, sin embargo, si me dijo que era mi principal razón, yo todavía sentía que esto se enfurecería si yo siquiera hablo de ello. Es curioso cómo ciertas palabras puede permanecer oculto de su mente, no importa cuán flagrante o evidente que son. Una palabra que me vino a la segunda noche, acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente de un cambio podrido en el ambiente, un engrosamiento del aire, como si algo lo había desplazado. Al escuchar los primeros tocidos ocasionales de la ropa de cama de abajo, el primer incremento ansioso de mi corazón al darse cuenta de que algo estaba de nuevo en la litera de abajo, esa palabra, una palabra que había sido enviado al exilio, se filtra a través de mi conciencia, liberándose de toda la represión, la falta de aire gritando, grabado y escultura en sí misma en mi mente. Un fantasma. Como este pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacía tranquila y dormida, pero había sido reemplazado por algo mucho más horrible. Un lento, la respiración rítmica, áspero tiró y se escapó de la cosa adelante. Me podía imaginar su pecho subía y bajaba con cada respiración sórdido, sibilancias y confusa. Me estremecí, y expresó la esperanza más allá de toda esperanza de que se deje sin ocurrencia. La casa estaba, como había hecho la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad. El silencio reinó, todos menos para el aliento pervertido de mí, hasta ahora, compañero de litera invisible.
Me quedé allí aterrorizada. Yo solo quería ir a esa cosa, que me dejen en paz. ¿Qué es lo que quieres? Entonces algo inconfundiblemente chilling ocurrido, sino que se movía. Se movió de una manera diferente de antes. Cuando se lanzó alrededor de la litera inferior, al parecer, sin restricciones, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Por lo que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía decidido a aterrorizar a un muchacho joven, con calma y tranquilamente se sentó. Su dificultad para respirar eran cada vez más, como ahora solo un colchón y unas tablillas de madera endebles separaban mi cuerpo desde el aire sobrenatural a continuación. Me quedé allí, con los ojos llenos de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden relacionarse con usted o cualquier otra persona corría por mis venas. Yo no hubiera creído que este temor se podría haber aumentado, pero yo estaba tan equivocado. Me imaginé lo que esto sería así, sentado a mi lista de colchón, con la esperanza de capturar el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación se volvió a una realidad desconcertante. Comenzó a tocar los listones de madera que se sentaban en mi colchón. Le pareció acariciar con cuidado, corriendo lo que me imaginaba que los dedos y las manos sobre la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, lo empujó furiosamente entre dos listones, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sentía como si alguien le hubiera pegado brutalmente sus dedos en mi cara. Dejé escapar un grito poderoso y Sibilancia Slash, moviendo y moviendo algo en la litera de abajo, respondió en especie por la violenta vibración de la litera como lo había hecho la noche anterior. Pequeñas escamas de pintura en polvo sobre la manta de la pared, como el marco de la cama de raspado a lo largo de ella, hacia atrás y hacia adelante. Una vez más, estaba bañado en luz, y allí estaba mi madre, amando, cuidando como siempre lo fue, con un abrazo reconfortante y calmante, palabras que eventualmente subyugado mi histeria. Por supuesto, ella le preguntó qué le pasaba, pero no podía decir que no me atrevía a decir. Simplemente me dijo una palabra una y otra vez. Una pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba el sonido de las hojas susurrantes. Cada vez que me gritaba para no proporcionar esta abominación con tiempo de tacto para mí. Con cada grito de la cama se sacudía violentamente, deteniendo con la llegada de mi madre, que pasaría el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente sin darse cuenta de la fuerza siniestra torturar a su hijo todas las noches. En el camino me las arreglé para fingir estar enfermo un par de veces y llegar a otros menos que verdaderas razones para dormir en la cama de mis padres, pero más a menudo que no me gustaría estar sola por las primeras horas de cada noche en ese lugar. La habitación donde la luz del exterior no le cayó bien. A solas con esa cosa. Con el tiempo puede convertirse en desensibiliza a casi cualquier cosa, no importa cuán horrible. Me había dado cuenta de que, por la razón que sea, la cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo podría haberse dicho a mi padre, pero como amar como él, que lo despierta de su sueño, era casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundir esto con un poco de amistad sobrenatural, que detestaba la cosa. Todavía lo temieron en gran manera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se puede llamar así, uno lleno de un odio perverso y retorcido. Todavía anhelo para mí, tal vez de todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días eran más cortos y las noches más largas. Se limitaba a establecer este desgraciado con más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa, robando a una persona de sus recuerdos de un día a la vez. Pronto reconoció a ninguno de nosotros, y quedó claro que tendría que ser trasladado de su casa a un hogar de ancianos. Antes de que pudiera moverse, mi abuela tenía unas cuantas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que me amaba a mi abuela y me sentí más que angustia a su enfermedad, hasta hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no eran de ella, sino de lo que mi visitante nocturno puede hacer en caso de ser consciente de la ausencia de mi madre, su presencia siendo lo único que estaba seguro era que me protege de todo el horror del alcance a esta cosa.
Corrí a casa de la escuela ese día y de inmediato arrancó las sábanas de la cama y el colchón de la litera de abajo, la eliminación de todos los listones y la colocación de un viejo escritorio, un mueble con cajones, y algunas sillas que se guardan en un armario donde la litera inferior utilizado ser. Le dije a mi padre que era hacer una oficina que encontró adorable, pero me si yo daría lo que un lugar para dormir por una noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, me quedé allí sabiendo que mi madre no estaba en la casa. Yo no sabía qué hacer. Mi impulso era solo para colarse en su caja de joyas y llevar un crucifijo pequeña familia que había visto allí antes. Aunque mi familia no eran muy religiosos, a esa edad yo todavía creía en Dios y en la esperanza de que de alguna manera esto me protegería. A pesar de miedo y ansiedad, mientras que agarrar el crucifijo debajo de mi almohada apretada en una mano, el sueño finalmente llegó y como me quedé a soñar, yo esperaba que me despertaba por la mañana sin incidencia. Por desgracia, esa noche fue la más terrible de todas. Me desperté poco a poco. La habitación era una vez más oscuro. Cuando mis ojos se acostumbraron poco a poco podrían hacer por la ventana y la puerta, y las paredes, algunos juguetes en un estante y, incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, porque no había nada de ruido. No susurro de las hojas. No hay movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, sin embargo, no está vacío. El visitante nocturno, qué desagradable, sibilancias, llena de odio lo que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo, estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Absoluto terror había sacudido el mismo sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no pudiera gritar, yo no quería hacerle saber que estaba despierto. Yo no había visto aún, solo pude sentirlo. Se oculta bajo mi manta. Podía ver su contorno, y pude sentir su presencia, pero no se atrevió a mirar. El peso de lo apretado encima de mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado allí inmóvil, en la oscuridad, me era cada poco un muchacho asustado y asustado. Si hubiera sido durante los meses de verano habría sido luz para entonces, pero al alcance de invierno es largo y persistente, y yo sabía que iba a pasar horas antes de la salida del sol, un amanecer que yo anhelaba. Yo era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de quiebre, un momento en el que no podía esperar más, en el que podía sobrevivir en esta abominación íntimamente desviado más. El miedo a veces puede llevar a cabo, te hace enraído, una capa de nervios dejando solo el más mínimo rastro de detrás de ti. Tuve que salir de la cama. Entonces me acordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero estaba vacío. Poco a poco me moví alrededor de la muñeca para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas, pero no se pudo encontrar. Había que sea derribado de la litera de arriba, o había, ni siquiera podía soportar la idea de que, tomado de mi mano. Sin el crucifijo que perdí todo sentido de esperanza. Incluso a una edad tan joven, puede ser muy conscientes de que es la muerte, y intensamente asustado de él. Yo sabía que iba a morir en la cama si yo estaba allí, latente, pasivo, sin hacer nada. Tuve que salir de ese cuarto por detrás, pero ¿cómo? ¿Debo saltar de la cama y espero llegar a la puerta? Lo que sí es más rápido que yo. ¿O debería deslizarse lentamente fuera de esa litera de arriba, con la esperanza de no despertar a mi compañero de cama extraña? Dándose cuenta de que él no se había movido cuando me moví, tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener más extraño de los pensamientos. ¿Y si estaba dormido? No había siquiera respiraba desde que había despertado. Tal vez estaba descansando, creyendo que había finalmente me dieron. Que yo era finalmente en sus manos. O tal vez estaba jugando conmigo, después de todo lo que había estado haciendo exactamente eso en incontables noches, y ahora conmigo debajo de ella, clavada en contra de mi colchón sin madre que me proteja, tal vez tenía en la mano fuera, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando su presa. Traté de respirar tan superficialmente como sea posible, y reunir cada onza de coraje que pude, me acerqué lentamente con la mano derecha y empezó a pelar la manta de encima. Lo que encontré en esas cubiertas casi se detuvo mi corazón. Yo no lo vi, pero como mi mano se movía a la manta, lo rozó contra algo. Algo suave y fría. Algo que sin lugar a dudas sintió como una mano demacrada. Yo contuve la respiración en el terror como yo estaba seguro de que ahora tenía que saber que estaba despierta. Nada. No se movía, parecía muerta.
Después de unos momentos me puse la mano con cuidado al final de la manta y me sentí un brazo delgado, mal formado. Mi confianza y el sentido de la curiosidad casi retorcido creció cuando me mudé aún más a un músculo bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba mintiendo extendidos a través de mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si siquiera tanto como se esperaba para escapar de sus garras. Por alguna razón, el sentimiento de ropa rota, roto en el hombro de este invasor de la noche me detuve en seco. El miedo, una vez más se hinchó en mi estómago y en mi pecho mientras yo retrocedía mi mano con disgusto en el toque de Straggler, cabello graso. Yo no me atreví a tocar su cara, aunque me pregunto hasta el día de hoy lo que habría sentía. Querido Dios, se movía. Se movía. Era sutil, pero reforzó su control sobre mi hombro y a través de mi cuerpo. No hay lágrimas, pero Dios, cómo me entraron ganas de llorar. Como su mano y el brazo lentamente en espiral alrededor de mí, mi pierna derecha rozó a lo largo de las paredes frías que la cama estaba en contra. De todo lo que me pasó en esa habitación, esto era extraño. Me di cuenta de que este embrague, lo rancio que atrajo gran placer de violar la cama de un niño, no era del todo sobre mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña golpeando desde su guarida. De repente, su control pasó de un endurecimiento lento para un apretón repentino, lo sacó y arañó mi ropa como asustado de que la oportunidad pasaría pronto. Luché contra él, pero su brazo descarnado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó retorciéndose y retorciéndose bajo la manta. Ahora me doy cuenta que me estaba tomando, en la pared. He luchado por mi querida vida, lloré y de repente mi voz volvió hacia mí, gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué estaba tan ansioso por atacar de repente, porque esto me tenía que tenemos ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad de la esperanza fuera, rayado, los primeros rayos de sol. Me esforcé aún más sabiendo que si tan solo pudiera aguantar, pronto se habrá ido. Mientras luchaba por mi vida, el parásito extraterrestre cambiado, poco a poco se tira encima de mi pecho, su cabeza ya asomaba por debajo de la manta, sibilancias, tos áspera. No me acuerdo de sus características, simplemente recordar su aliento contra mi cara, sucia y tan fría como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante de desprecio se lavó, bañado por la luz solar. Me desmayé como sus dedos flacos rodearon mi cuello, apretando la misma vida de mí. Desperté a mi ofrenda padre para mí a hacer algo para desayunar, un espectáculo verdaderamente maravilloso. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora. Me moví la cama de la pared, dejando detrás de los muebles que había creído que lo dejaría de tomar una cama. Poco podía pensar que se trataría de tomar la mía, y yo. Las semanas pasaron sin incidentes, pero en una noche fría, helada mordido me desperté con el sonido de los muebles donde las camas literas que solía ser, vibrar violentamente. En un momento en que pasó, yo estaba seguro de que allí se podía oír un silbido lejano que viene desde el fondo de la pared, finalmente desapareciendo en la distancia. Yo nunca he dicho a nadie esta historia antes. A día de hoy todavía romper un sudor frío por el sonido de las sábanas robo en la noche, o un silbido causado por un resfriado común, y ciertamente nunca dormir con la cama contra una pared. Llámelo superstición si se quiere, pero como he dicho, no se puede descartar explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones, o la de una imaginación demasiado activa, pero lo que puedo decir es esto: al año siguiente me dieron una habitación más grande en al otro lado de la casa y mis padres tomaron esa extraña sofocante, lugar alargada como su dormitorio. Me dijeron que no hacía falta una habitación grande, solo una lo suficientemente grande para una cama y algunas cosas. Ese recuerdo me sigue atormentando por las noches, pero no te confíes. De pequeño me pasó a mí, pero ¿quién dice que esta noche no te puede pasar a ti?